Los líderes de la Unión Europea se abstienen de liberar miles de millones de euros en efectivo ruso congelado para ayudar a la defensa de Ucrania. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha criticado la reciente votación en el Parlamento israelí sobre la anexión de la Cisjordania ocupada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que pone fin a las conversaciones comerciales con Canadá por un anuncio de televisión antiarancelario. Los líderes de la Unión Europea no han llegado a un acuerdo sobre la utilización de los activos rusos congelados en Bélgica para financiar a Ucrania durante los próximos 2 años. La Comisión Europea y los líderes de la Unión Europea dicen que el dinero debe transferirse a Ucrania para pagar armas y sus gastos presupuestarios mientras se defiende de la invasión rusa, pero el gobierno belga dice que hay muchos riesgos para su sector financiero nacional, incluidos fuertes costes legales en el futuro para que proceda con el llamado préstamo de reparaciones. This is a topic that is certainly not trivial. It's very complex, and therefore we discussed it, but it was also very clear that there are points to be clarified and to have a deep dive and to work more on them. So in other words, we agreed on the what, that is the reparations loan, and we have to work on the how. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a los líderes a primera hora del día felicitándose por la aprobación del 19º paquete de sanciones contra los gigantes energéticos rusos y prometiendo poner fin por completo al uso de combustibles fósiles rusos en Europa. Zelensky afirmó que su país necesitaba el dinero del préstamo de las reparaciones para fabricar armas. We need to use any kind of Russian money for Ukrainian production and increase it. It's cheaper and quicker. And we speak, first of all, about long range. It's about drones. It's about electronic warfare, systems of electronic warfare, and it's about missiles. If Russia is ready to speak, we're ready to speak. This is the plan between us. The plan begins from ceasefire. The plan begins even not with ceasefire. The plan begins with will to sit and speak, not to stand and fight using, all the kind of missiles against just civilians. EU leaders have agreed that a decision on using frozen Russian assets held in Belgian banks to be used in Ukraine will be made at the next EU summit in December. It's also possible that other countries outside the EU, like the UK or Canada, could participate. But for now, the European Commission is tasked with addressing and coming up with solutions for Belgium's very strongly held objections. Shona Murray, Euronews, Brussels. Al menos 3 personas han muerto y más de una docena han resultado heridas en lo que parece ser un atentado suicida en la estación de tren de la ciudad de Obruch, cerca de la frontera ucraniana con Bielorrusia. Los medios de comunicación locales afirman que un residente de Kharkov detonó una bomba durante un control de documentación, matando a un guardia fronterizo y a 2 civiles. La Guardia de Fronteras de Ucrania ha declarado que el terrorista murió más tarde en la ambulancia. La policía se encuentra en el lugar de los hechos e investiga las causas y motivaciones del atentado. Mientras tanto, al menos 8 personas han resultado heridas en Kharkov después de que las fuerzas rusas llevaran a cabo una incursión aérea en la ciudad de este viernes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer, ha acusado a Putin de mentir sobre su deseo de poner fin a la guerra. Putin doesn't show that he wants to stop the war, and he really began steps and pushing us to such humanitarian disaster. What he wants to organize this winter is, of course, with attacks on energy, on gas, on water supplies. It's understandable what to do. Otros 3 ucranianos han muerto este viernes en distintos ataques rusos en la región meridional de Jersón. Cerca de una docena de personas, incluidos niños, han resultado heridas en los ataques dirigidos contra edificios residenciales. Las autoridades de Sumy también han informado de ataques en su región durante la noche del viernes. No ha habido víctimas en estos ataques, pero los equipos de emergencia afirman que la incursión de drones y misiles han causado daños en propiedades e infraestructuras civiles. Mientras, la guerra se va acercando a su 4º año de duración. A su vuelta de un viaje de Israel, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó una reciente votación en el Parlamento israelí sobre la anexión de la Cisjordania ocupada, diciendo que va en contra de la posición de la administración Trump.
It was purely symbolic. I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that. But we certainly weren't happy about it. Los legisladores aprobaron por escaso margen la votación el miércoles, provocando una amplia condena internacional. Imponer la soberanía israelí y la Cisjordania ocupada violaría el derecho internacional. El partido Likud del primer ministro Netanyahu tachó la votación de maniobra política de la oposición. Aunque muchos miembros de la coalición de Netanyahu apoyan la anexión, la mayoría se han retractado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el mes pasado que se opone a la medida. Pero aunque el proyecto de ley fue propuesto por el partido de extrema derecha de la oposición Noam, los partidarios de la línea dura de la coalición de Netanyahu, incluido un miembro de su propio partido Likud, ayudaron a que la votación obtuviera la mayoría. Los partidos políticos rivales de Hungría han tratado el aniversario de la Revolución de 1956 en Budapest como una oportunidad para demostrar su apoyo masivo. El primer ministro Viktor Orbán sacó a la calle a decenas de miles de personas y dijo que las próximas elecciones serán una elección entre una guerra dirigida por Bruselas o la paz bajo su liderazgo. Brüsszel úgy döntött, háborúba megy. A háborúpárti országok már létrehozták a háború szövetséget. Utánozhatatlan eleganciával a hajlandók koalíciójának nevezik. Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. El rival de Orbán, Peter Magyar, líder del partido Tista, atrajo igualmente a decenas de miles de personas a su propio discurso. En él dejó claro que mantendría una equidistancia tanto de la Unión Europea como de Rusia. A magyar emberek sorsáról nem dönthetnek Brüsszelben, de Washingtonban és Moszkvában sem. A történelmet magyar emberek írják. Magyar emberek a magyar tereken és a magyar utcákban, amikor a félelem helyett a reményt választják, és egymásba kapaszkodva elindulnak. Hungría ya está en plena campaña electoral a 6 meses de las próximas elecciones, con Viktor Orbán y Fidesz a la defensiva frente a un rival procedente de su propio partido que ha unido a los simpatizantes multicolores de la oposición en un partido de centro-derecha. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a un anuncio de televisión contra los aranceles que, según él, tergiversa los hechos. En un post en su red social Truth Social, Trump dijo que el anuncio, que muestra a Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles, era falso, calificándolo de comportamiento atroz. Esto se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijera que pretende duplicar las exportaciones de su país a otros países debido a la amenaza impuesta por los aranceles de Trump. El llamamiento del presidente estadounidense a poner fin de forma abrupta a las negociaciones podría avivar aún más las tensiones comerciales entre los países vecinos, que ya venían acumulándose desde hace meses. Carney se reunió con Trump a principios de este mes para tratar de aliviar las tensiones comerciales, mientras los dos países y México se preparan para una revisión del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Un jugador estrella de la NBA y un entrenador figuran entre las 31 personas detenidas en Estados Unidos en el marco de una operación contra las apuestas deportivas ilegales y las partidas de póker vinculadas a la mafia. La extraordinaria redada federal condujo a la detención de más de 30 personas en 11 estados. Not only did we crack into the fraud that these perpetrators committed on the grand stage of the NBA, but we also entered and executed a system of justice against La Cosa Nostra to include the Bonanno, Gambino, Genovese and Lucchesi crime families. El jugador de baloncesto de los Miami Heat, Terry Rozier, fue señalado como uno de los implicados. Fue detenido por supuestas irregularidades en las apuestas, pero otros jugadores de la NBA, algunos ya retirados, también están acusados de fingir lesiones para influir en los resultados de las apuestas. El otro nombre propio de la NBA es Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers. Fue detenido en Portland, Oregón.
El caso ha destapado un presunto esquema para atraer a las víctimas a jugar partidas de póquer amañadas junto a estrellas del deporte de alto nivel antes de robar millones de dólares. Miles de personas protestaron en San Francisco y Alameda contra el despliegue de fuerzas federales en California. Donald Trump anunció recientemente que enviaría agentes a San Francisco e incluso pondría en alerta a la Guardia Nacional debido a la inmigración ilegal y la delincuencia rampantes en la ciudad. Al enterarse de la noticia, una pequeña multitud se congregó alrededor de la base de la Guardia Costera de Alameda después de saber que los inspectores federales de fronteras y aduanas se reunirían allí. A group of federal vehicles drove through the crowd just 20 minutes ago, and that they're taking a stand that they believe we don't matter, and we're here to say that we're here with our siblings, we're with our immigrant neighbors, and with everybody. La movilización militar ha indignado a los políticos de California, especialmente después de que los índices de delitos violentos fueron los más bajos desde la década de 1950. En San Francisco, incluso los agentes de la patrulla de carreteras están en las calles. We have work to do, and we would welcome the continued partnership with FBI, DEA, ATF, and U.S. attorneys to get drugs and drug dealers off of our streets. But having the military and militarized immigration enforcement in our city will hinder our recovery. Finalmente, el presidente estadounidense pospuso la movilización, alegando que los dirigentes de la ciudad californiana le habían indicado que de momento querían resolver ellos mismos sus propios problemas.